Muchas bendiciones, aquí estamos de nuevo renaciendo cada día. Y hoy le vamos a compartir el tema, un encuentro con Dios, que dice la Biblia acerca de esto. Entonces yo quiero empezar leyéndole San Marcos capítulo 5, de versículo del 1 al 15. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no nos enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido en su mismo caballo, y tuvieron miedo. Esta es la historia del endemoniado gadareno, que es muy conocida. Ese endemoniado se la pasaba haciendo cosas poco normales. Él andaba en un sepulcro, o sea, en un cementerio, haciendo su cosa ahí. Se hacía daño él mismo, se hería, se ponía a gritar. O sea, él no estaba en sí. Pero ¿qué pasó? Que las personas, en vez de ayudarlo, lo que hacían era tratarlo como de atar con cadenas para que se quedase ahí. Pero su vida cambió cuando tuvo un encuentro con Jesús. Cuando él vio a Jesús, él de una vez fue y dice que se arrodilló ante él, y que todos esos demonios que estaban dentro de él reconocieron la autoridad que tenía Jesús. Y entonces, ¿qué pasó? Que Jesús lo liberó y le sacó todos los demonios que él tenía. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, ya tu vida, tú no vienes siendo la misma. Tú no puedes seguir siendo el mismo. Porque después, entonces que tuvo ese encuentro con Dios, entonces ahí su vida cambió por completo. Dice que hasta los que estaban alrededor de él, del ex endemoniado, se sorprendieron. Lo miraron, se hizo cavar sentado, porque él no se podía ni sentar. Y toda esa persona de esa región se dice que de por sí estaba endemoniada. Por eso esos demonios no querían como salirse de esa región, porque esa región estaba como llena de pecado y se comportaba muy mal. Entonces, pero a pesar de ese ambiente donde ese endemoniado vivía, cuando tú tienes un encuentro con Jesús, ya Dios rompe todas las cadenas, todas las cosas que te hacían daño, toda maldición, toda atadura. Porque lo único que te puede ayudar es teniendo un encuentro con tu Creador. No es un encuentro con una persona ahí, con el presidente, con el alcalde. Toda esa persona puede ser que Dios la puso ahí para hacer algo, pero en realidad ellos no van a resolver tu problema. El único que te va a resolver tus problemas, tanto espirituales como físicos, es Dios. Nosotros tenemos que tratar de tener un encuentro con Dios. La palabra encuentro significa
como tú tratar de estar en el mismo lugar de la otra persona y tú como dirigirte hacia ella. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, tú estás como delante del que creó todo, del único que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Entonces, Él se lo sabe todo, porque Jesús mismo sabía los demonios que Él tenía, por eso lo pudo liberar. Entonces, vamos a tratar de tener un encuentro con Dios, porque esa es la única manera de ser limpiado. El mismo profeta Isaías, en el capítulo 6, dijo que cuando él entró en la presencia de Dios, él pudo ver toda la maldad que él tenía. Para tú poder ser limpiado y para tú poder saber lo que está dentro de ti y reconocer tu condición que tú estás, lo único que tú puedes, tú lo puedes lograr solamente teniendo un encuentro con Dios, y que ese encuentro no sea solamente un día, sino que después que tú lo encuentres, entonces tú camines todos los días con Dios. Otro versículo es Job capítulo 42, de versículo de 4 a 6, que dice: Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Lo que está diciendo Job es que después que tuvo encuentro con Dios, entonces reconoció todas sus cosas malas que él hacía. Porque él por todos esos capítulos, él estaba como lamentándose de Dios, estaba diciendo cosas de su vida, maldiciendo su vida el día que nació. Pero cuando él tuvo un encuentro con Dios, se le abrieron los ojos y él pudo ver todas las cosas malas que él decía. La única manera de tú abrir los ojos espirituales es teniendo un encuentro con Dios, porque es Dios que te lo abre, no es no tú mismo, porque eso es algo ya sobrenatural. Es Dios que te puede ayudar, porque también dice: de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea que muchas veces nosotros escuchamos a Dios, creemos que Dios existe, que Dios está ahí, etc. Pero en realidad lo conocemos de oído, pero no hemos tenido todavía un encuentro con Dios. Por eso en este día nos invitamos a tener un encuentro con Dios y tú como entregarle tu vida a Él para que Él te pueda transformar y liberar. Amén. Gloria a Dios. Y yo le voy a leer Hechos, capítulo 9, del 1 al 9. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Saulo respirando aún amenazaba y muerte contra los discípulos del Señor. Vino el sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que hallase algún hombre o mujer de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repetidamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coser contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, y oyendo la verdad, la voz más, sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo sus ojos no veía a nadie, así que llevándole por las manos le metieron a Damasco.
¿Dónde estuvo? 3 días sin ver y no comió ni bebió. Glorias al Señor. El título es Un encuentro con Dios. Esta es la historia de Saulo, que estaba persiguiendo a los discípulos del Señor, porque Saulo tenía una mentalidad religiosa, lamentablemente es así. Él creía en el Señor, pero era modo como le enseñaron desde pequeño. Saulo andaba matando gente, hombres y mujeres que hablaban la palabra de Dios. Entonces el Señor incluso dice la palabra de Dios, aquí está diciendo que él estaba en camino. Aconteció que llegaba acerca de Damasco repetidamente y lo rodeó un resplandor de luz. ¿Por qué estaba de esa parte? Porque estaba buscando personas para llevárselo en carta a la sinagoga de Damasco. Entonces, cuando él iba, los cristianos se estaban escondiendo porque Pablo no era fácil. Él tenía su propia opinión, decía es así, es así, es así, es así. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos muchas opiniones porque no leemos la Biblia y no fijamos, y eso se llama religiosidad. Él amaba a Jesús de un modo que le enseñaron equivocado. Y él tuvo un encuentro con Dios. Muy bonito. El Señor y a la vez trágico. ¿Por qué? Porque dice el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces dice, ¿quién eres? Le está preguntando. Porque a veces, supuestamente, hagamos la palabra de Dios, hagámosla y escuchamos, pero no hagamos lo que Dios hace. Porque ¿cómo es que nosotros vamos a impedir a una persona que vaya a los pies de Cristo? Pablo estaba impidiendo a esa persona de hablar del Señor, de Dios, porque la gente de sinagoga en aquel tiempo no creía en Jesús, no creer en Jesús. Pablo todavía, tal vez de ahorita, veía, pienso yo, que no sé si estaba en ese tiempo que Jesús estaba, pero Jesús se le apareció. Entonces, prácticamente él tenía una mentalidad que le dijeron, no, ese es un falso profeta, no, ese es uno que estaba ahí. Le comentaron cosas de Jesús, seguramente falsas, como murió en la cruz, que se llamaba rey, de aquello y de lo otro. Seguramente no le daban la glorificación al Señor Jesús, pero se la daban al Dios Padre. O sea, hubo un conflicto ahí, porque a Dios Padre de Abraham, él se la daba. Entonces, esa gente que no quiere meterse en la mente que Jesús vino aquí en la cruz para salvarnos, es un conflicto espiritual. ¿Por qué? Porque para tú tener un encuentro con Dios Padre, debe aceptar a Dios y al que murió en la cruz, al que se sacrificó por nosotros. Entonces hay un conflicto. Entonces, mientras estamos idolatrando cosas que no se debe idolatrar, estamos en conflicto. O sea, aquí Pablo estaba matando lo que estaban siguiendo la palabra de Dios. Gloria al Señor. Pero aquí nosotros estamos idolatrando. No solamente idolatrar significa adorar una imagen de un santo. Idolatrar también cuando tú haces un proyecto que tú te sientas que tú fuiste grande. Eso fue una bendición que Dios te dio. Pero el único que hay que idolatrar es a Jesús de Nazaret. Es el único, no hay otro Dios. Entonces, queremos idolatrar casa, todo eso, y nunca vamos a tener un encuentro con Dios porque nuestro corazón se cierra. Y al cerrarse nuestro corazón no puede tener un encuentro con Dios. A veces hay personas que dicen, ay no, esa gente yo no la soporto. Y después que la conocen y le miran su cosa, dicen, pero yo no sabía que ella era tan buena gente. Y era así. El único bueno es Dios, pero a veces por no tener un encuentro con una persona, no perdemos belleza, ambiente bueno. Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, tu vida viene transformada, tu vida viene cambiada. O sea, si hay personas, cuando tú conoces a una persona, mira lo maravilloso que es esa persona. Pero cuando tú tienes una persona que tú no quieres tener un encuentro, entonces tener un encuentro con Dios significa estar bien. O sea, agradablemente. Pablo, cuando tuvo el encuentro con el Señor de primer momento, aunque lo llamó de una manera muy fuerte, porque Pablo era cabeza dura,
Así hay muchos de nosotros de cabeza dura que el Señor nos llama y nos pongamos ahí reverde y le ponemos a trabajo al Espíritu Santo para tener ese encuentro con el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted tiene un encuentro con Dios, usted inicia a mirar la situación de otro, porque dice el Señor, dice no, porque tú eres muy agradable, tú eres muy esto, tú eres muy aquello. Inician a mirar, hay una sintonía. Cuando Saúl le dice, y temblando, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Pablo tuvo una disposición al encuentro con el Señor. ¿Y qué le dice al Señor? ¿Qué le dice el Señor? Ahí le dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué debe hacer. Eso dice el Señor. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, se te dirá qué debe hacer. Lo primero que debe hacer es leer la palabra del Señor y aplicarla. Entonces ahí inicia el Señor a enseñarte, y Pablo lo hizo. Seguramente cuando entró incluso está escrito en la palabra de Dios, cuando entró a la iglesia, vamos a decir a la iglesia de los cristianos, de evangélicos, o la iglesia que sigue a Dios, porque la iglesia somos nosotros, no el templo, de lo que se habla, y lo que se habla es a base de la Biblia. Entonces, cuando usted tiene un encuentro con Dios, debe ser a base de la Biblia, porque la Biblia no puede ser añadida ni quitada. Entonces, cuando él fue a ese encuentro con la misma gente que servía al Señor, había uno que le dijo, ¿y vamos a confiar en él? Dijeron, otro dijo, sí, vamos a confiar en él, porque el Señor lo habló con él. Así que cuando uno tiene un encuentro con Dios, es difícil que volvamos a ser la misma persona. Podemos fallar claramente, pero de una vez estamos de rodillas. Así que yo le invito a que tenga un encuentro con Dios de una manera sobrenatural, como lo tuvo Pablo aquí, porque Pablo lo estaba aprendiendo, lo sabía, pero de un modo equivocado. En aquel tiempo el Pablo no tenía la Biblia, tenía el Viejo Testamento y algo que había escuchado de Jesús, pero ahora nosotros tenemos la facilidad, la bendición, no solamente de leer la Biblia, también de tener el Espíritu Santo que nos guía. Entonces, cuando usted tiene el Espíritu Santo que nos guía, ya el Espíritu Santo se encarga de tener un encuentro con Dios Padre, con Dios Hijo y con Él. Así que yo lo invito en el nombre de Jesús a que tenga un encuentro con Dios, y después usted decidirá. Sí, y también mismo Pablo, después que tuvo el encuentro con Dios y pudo recuperar su vista, él de una vez se puso a predicar, y la gente también no se lo creía, como pasó con el demoniado gadareno. O sea que cuando tú tienes un encuentro con Dios, los cambios a veces son tan radicales que la gente ni siquiera lo cree, porque eso es algo ya sorprendente y sobrenatural. Pero hubo una diferencia, el demoniado estaba endemoniado, ese seguro era peleón, era esto, era aquello, lo otro, y hacía cosas. Pero Pablo era diferente. Pablo estaba defendiendo supuestamente, entre paréntesis, a Jesús. Mira cómo uno puede ser confundido. Por eso es que hay que tener un encuentro con Dios y guiarse de la palabra del Señor. Amén. Bueno, eso fue todo el video de hoy. Esperamos que haya sido de edificación. Si fuese, no se olviden de darle a la campana.